responsables. Informe RCR Meridiano, segunda edición. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR Meridiano. En su segunda edición trabajamos para ustedes en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez y en los controles Gregorio González. Y quien tiene el inmenso placer de trabajar para ustedes, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, a través de la página web rcr750.com, la radio que se ve, y suscríbanse en nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos. La mañana de este miércoles se registró un nuevo bajón eléctrico en Caracas y 9 estados más, entre ellos Miranda, Aragua, Carabobo, Lara, Yaracuy, Zulia, Mérida, Táchira y Anzoátegui. Durante toda la semana se han registrado en Caracas intermitencias en el servicio eléctrico. Luego del bajón de la luz, los ciudadanos reportan que están sin servicio eléctrico en varias zonas de Caracas, como Los Palos Grandes, Los Ruices, La Urbina y La Florida, así como las ciudades mirandinas de Guarenas y Guatire. En otras informaciones, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde rechazó este miércoles el recurso de apelación presentado por la defensa de Alex Saab, que pretendía suspender el proceso de extradición a Estados Unidos. Según la sentencia, ese tribunal consultado por la agencia de noticias Lusa, los 3 magistrados decidieron por unanimidad desestimar el recurso de cumplimiento de la solicitud de adopción de medidas provisionales formuladas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El embajador de Venezuela en condición de retiro, Milos Alcalay, calificó hoy como la 12ª patada a la mesa las declaraciones de Delcy Rodríguez en la Asamblea Anual de Fe de Cámaras en respuesta a la carta del secretario del Estado del Vaticano. En las palabras del diplomático, los voceros del régimen dan ese tipo de declaraciones, invitando a los curas a quitarse la sotana para hacer política, porque se sienten fortalecidos. Luego de dar la imagen que están dispuestos a celebrar las elecciones regionales de noviembre, tal y como lo han pedido algunos actores de la comunidad internacional. Por un lado, Delcy Rodríguez insulta a la iglesia, insulta a los empresarios, insulta a los partidos. Por el otro lado, Jorge Rodríguez dice que quienes van a dialogar serán designados a dedo por el oficialismo. Quienes pueden dialogar y quienes no pueden dialogar, esa es otra fase realmente, igual que lo hizo al desconocer a los partidos políticos y designar a dedo quienes son los directivos de esos partidos. De manera que no debe extrañarnos, es más de lo mismo, es una acción en donde ya se siente fortalecido, han dado la imagen de que quieren ir a elecciones de noviembre y todo lo demás no les importa, es más, generan este tipo de conflictos internos para debilitar una verdadera unidad dentro de la pluralidad que existe. El embajador Alcalay igualmente destacó la posición clara asumida por la Cancillería del Reino Unido al reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en el proceso judicial que se adelanta en Tribunal Supremo de ese país para determinar el destino de las reservas de oro venezolano que están depositadas en el Banco de Inglaterra. El diplomático ironizó con la calificación de batalla histórica que utilizó ayer la vicepresidenta del régimen para describir el litigio emprendido en los tribunales británicos para tener acceso al oro que pertenece a todos los venezolanos. Comenzaría señalando lo ridículo que es que cada paso que ellos dan es para ellos histórica. En realidad esta es una posición histérica la que ellos han tenido durante mucho tiempo en una larga disputa en la que el Banco Central de Venezuela ha hecho todas las presiones para recuperar las 14 toneladas de lingotes de oro. Ahora, frente a eso hay una posición muy clara y muy categórica de la Cancillería británica en la que vuelve a reconocer a Guaidó como el presidente interino. Cuando más de medio centenar de naciones reconocen como presidente interino, no es un chiste, no es una ficción, es una realidad. Si reconocen como presidente interino a Guaidó, entonces es lógico que cuando las autoridades judiciales, jurisdiccionales, piden a la posición del gobierno, ellos dirán lo que vienen diciendo desde 2018, que el gobierno de su majestad reconoce a Guaidó.
Por su parte, el presidente saliente de Fede Cámaras, Ricardo Cunzano, consideró este miércoles que la visita que hizo la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, a la asamblea anual de la institución no debería ser un hecho extraordinario, sino un mecanismo normal para buscar soluciones conjuntas en pro del desarrollo de esta nación. En la víspera, Cunzano lamentó que los tiempos de la política no sean los tiempos de la economía en Venezuela. Los tiempos de la política muchas veces no se adaptan a los tiempos de la economía, a los tiempos de las Santa Marías. Muchas veces, cuando se habla de Fede Cámara, se cree el gran empresario y pensamos en algunos nombres, en algunos referentes. Pero gran empresario también es el taxista, el señor del kiosco, el de la panadería, el del campo. Todos aquellos que de una u otra forma invierten, producen tiempo, generan empleo y generan bienes y servicios. Todos son empresarios. En otras informaciones, el comisionado del Gobierno interino para los Derechos Humanos y la Atención de las Víctimas, Humberto Prado, indicó que la reciente sentencia de la Corte Interamericana que estableció la responsabilidad del Estado venezolano por 2 ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el año 2003 evidencia el patrón de acción de los cuerpos de seguridad de nuestro país. Importante en esta sentencia tiene que ver con la identificación de un patrón de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Reconocen que hay ejecuciones por discriminación social, la edad. Entre tanto, el director de la organización Acceso a la Justicia, Ali Daniels, advirtió la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el asesinato de Jimmy Rafael Guerrero Meléndez y Ramón Antonio Molina Pérez, quienes fueron ultimados por las fuerzas de seguridad en el estado Falcón en 2003. Establece un precedente de cara al examen preliminar que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad en Venezuela. La violencia y los abusos policiales no son algo nuevo ni reciente, sino que tienen muchísimos años ocurriendo. En otras noticias, el exdirectivo de PDVSA, Eudomario Carrullo, habría recibido $30 millones en sobornos de la red del exministro de Chávez. Carrullo habría obtenido los fondos a través de una cuenta a nombre de la sociedad panameña Bifor, en la que figuró como representante junto a su esposa Nancy Hasibis Peroso de Carrullo, según lo publicó el diario El País de España. Los fondos habrían sido transferidos por Nervis Villalobos, exministro de Energía y Petróleo, Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, y Luis Carlos León, exagobano de la Estadal. En internacionales, el Senado de Chile aprobó este miércoles el proyecto de la ley para legalizar el matrimonio igualitario en el país suramericano. El proyecto, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, recibió en el Senado 28 votos a favor y 14 en contra, sin ninguna abstención. En otras noticias, la subsecretaria del Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Juliette Chun, informó este miércoles que el gobierno del presidente Joe Biden estudia la aplicación de sanciones contra los responsables de la represión y violación de los derechos humanos en Cuba. La diplomática estadounidense señaló que Estados Unidos intensificará su compromiso diplomático con socios regionales o internacionales para apoyar las aspiraciones del pueblo cubano. Por su parte, la disidente cubana y líder del movimiento de las Damas de Blanco, Berta Soler, luego de ser liberada, acusó a Miguel Díaz-Canel de sembrar el odio en los ciudadanos y agradeció el apoyo de los venezolanos que están viviendo la dictadura, igual a la que está en Cuba. Realmente ha sembrado el odio Díaz-Canel, igual que los Castro, a la población. Díaz-Canel el día 11 dio la orden de enfrentamiento contra el pueblo cubano, un pueblo desarmado, donde salieron con palos, combates, pero también con pistolas, y tiraron y mataron e hirieron a muchos cubanos que ahora mismo están desaparecidos por 7 días, que los padres, los abuelos, los tíos, las hermanas no saben dónde están. En Perú, el presidente de la República interino, Francisco Sagasti, anunció la firma de un contrato
con el fondo ruso de la inversión directa que representa el laboratorio de Gamaleya para la adquisición de 20 millones de dosis de vacunas Sputnik V contra el COVID-19. Demostramos así nuestro compromiso con la salud y el bienestar de todos, manifestó el jefe de Estado en sus redes sociales. Hemos firmado un contrato por 10 millones de vacunas que equivalen a 20 millones de dosis. Con eso tendremos a 10 millones de peruanos más completamente vacunados. Seguiremos trabajando continuamente hasta el fin de nuestro gobierno para asegurar el mayor número de vacunas posibles. Estamos avanzando en la definición del calendario de la entrega de estas vacunas, de tal manera que el próximo gobierno pueda concretar los detalles que dejaremos bastante adelantados. Entre tanto, Francia impuso desde este miércoles la presentación del certificado sanitario a todos los que quieran acceder a los cines, teatros, museos y a cualquier evento cultural o espectáculo deportivo o de otro tipo que reúna a más de 50 personas. Esta medida es una etapa en extensión del certificado sanitario a partir del comienzo de agosto a muchos otros actos corrientes de la vida social, para lo que esta tarde se inicia el debate parlamentario de un proyecto de ley del gobierno de Emmanuel Macron que se espera en la adopción definitiva de texto por un procedimiento de urgencia antes del fin de semana. En Estados Unidos, la variante Delta del coronavirus representa ya el 83% de los casos secuenciados de COVID-19, un aumento drástico en pocos días que coincide con el auge de las muertes por ese virus en el país de casi 48% en la última semana. Así lo aseguró la directora de Centros para Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, durante una audiencia ante el Comité de Salud del Senado estadounidense el martes. Este es un aumento dramático desde el 50% de la semana del 3 de julio. En algunas partes del país, el porcentaje es uniformemente más alto, particularmente en áreas de bajas tasas de vacunación. En materia económica, el presidente de la Sociedad Venezolana de Agricultura Familiar, Juan Carlos Montesinos, afirmó este miércoles que el campo registró la pérdida de 600.000 toneladas de alimentos sólidos y 480 millones de litros de leche durante el primer semestre de 2021. Montesinos agregó que Venezuela pierde en promedio de 30.000 toneladas de alimentos semanalmente por la escasez de combustible que mueve el 90% de la maquinaria agrícola y el transporte de alimentos, y por la falta de políticas de Estado orientadas a garantizar gasolina y gasoil para el sector primario. Por su parte, el presidente de la Unión Agrícola y Ganadera de los Andes, Antonio Escalona, afirmó que los estados Táchira, Mérida y Trujillo pasan hasta 2 meses sin recibir combustible, lo que provoca la pérdida de 50.000 toneladas de verduras y hortalizas en los mismos 6 meses. En el WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $69.47 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $71.47 el barril. Pasamos a los deportes. El esgrimista venezolano Rubén Limardo llegó a la capital japonesa como el atleta más experimentado de los Juegos Olímpicos. De los 43 criollos que componen la delegación nacional desde Beijing 2008, siempre ha logrado resultados que lo sitúan entre los mejores en la espada individual como por equipos. Sé que son unos juegos con muchas dificultades, muchas restricciones, pero yo estoy con la mente bien enfocada, expresó el bolivarense a la prensa internacional tras arribar a la Villa Olímpica. En otras notas deportivas, David Alaba, primer fichaje de la temporada 2021-2022 del Real Madrid, eligió el número 4, que lució en la camiseta de Sergio Ramos hasta la final del curso pasado, cuando se marchó al Paris Saint-Germain después de concluir su contrato. El defensa austriaco posó con la elástica blanca, con ese dorsal, junto al presidente Florentino Pérez después de firmar un contrato por 5 temporadas y antes de dar sus primeras declaraciones como jugador oficial del Real Madrid. Y así llegamos al final de nuestro compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia
al momento de producirse. RCR 750 AM.